Hola, muy buenas. Hace un momento una alumna me ha mandado un par de audios haciéndome una consulta que creo que es importante tanto como para hacer un vídeo. Porque sé que a muchos de vosotros seguramente en algún momento determinado os habrá surgido esa misma duda, ¿no? Me dice, imagina que me llega un cliente el cual normalmente es afectado por entidades de entremundos o del bajo astral, ya sea pegándoseles o estando en el lugar en donde viven. Esa persona, como es normal, busca desesperadamente no solo que le quites esas entidades, que acompañes a esas entidades a la luz, sino que también le des la solución para que no vuelvan a molestarle ese tipo de entidades. Esto es muy común, muy común que lo pida la gente, ¿no? Es normal, es normal. ¿Qué ocurre aquí? Uno piensa que subiendo sus niveles, sobre todo el de protección, va a hacer que esa persona esté completamente protegida. Pero claro, depende de qué nivel de protección tenga esa persona. Depende qué nivel espiritual tenga esa persona. Depende qué nivel de conciencia tenga esa persona. Y aquí viene la consulta de esta alumna. Si, por ejemplo, como le pasó el otro día, le llega una persona con un nivel bajo de conciencia, bajo espiritual, bajo de protección, en este caso un 3, cuando yo le pregunto a mis guías, ¿podemos subirle de niveles? Que yo recomiendo siempre preguntar antes, y si ellos dicen que sí es posible subirle de niveles, entonces procedéis a ello. Pero claro está, si sube, por ejemplo, si tiene un 3 en esos 3, tanto en el de protección como en el de conciencia, como en el espiritual, si tiene más o menos un 3 y lográis subirle a un 6, tened en cuenta que con un 6 la persona va a seguir estando desprotegida. Estará más protegida que cuando tenía un 3, pero va a seguir estando desprotegida. Las entidades que sean superiores a su nivel espiritual y de protección, por ejemplo, si es un 6, las entidades de niveles de negatividad y de malintención superiores a 6 podrán seguir afectándole. Olvidaos de recomendar amuletos y demás fantasías, que eso no funciona para nada. Lo tengo más que comprobado, súper comprobado. Lo que funciona realmente es el nivel que tengas de protección. Es decir, cuantos más ángeles tengas contigo, más protegido estarás. Cuanto mayor es tu nivel espiritual, más ángeles tienes. Entonces ahí lo importante es elevar el nivel espiritual. ¿Qué ocurre? Que esto no es magia potagia y
tú a una persona con nivel 3, con suerte, posiblemente puedas subirle a un 4, 5 o 6. Con suerte. Pero eso no quiere decir, cuando tú haces esa operación, que inmediatamente esos niveles vayan a subir hasta ese punto, ¿no? Desde el otro lado, si te dicen que ha subido, por ejemplo, hasta 6, quiere decir que han aprobado una serie de medidas, una serie de experiencias para esa persona para que logre subir su nivel espiritual hasta ese punto. Pero no es inmediato. No es inmediato. ¿eh? Normalmente no es inmediato. Sí que es cierto que si tú, por ejemplo, tienes un nivel 7, 8 espiritual, si tienes a un maestro, a alguien con un nivel muy alto espiritual, que hace esa operación de subir niveles, posiblemente ahí sí que suba rápidamente, sin necesidad de pasar ciertas experiencias, esos niveles. Pero bueno, esos son casos muy raros, pero puede darse el caso, puede darse el caso. ¿Y cómo podemos hacer que esa persona esté completamente protegida si los amuletos no funcionan? Pues si la persona tiene, a pesar de haberle hecho esa subida de niveles, sigue teniendo niveles bajos o no lo suficientemente altos de protección y espiritual, no va a poder hacerse nada. Esa persona tendrá que recurrir a personas que le ayuden a quitarse y que acompañen a esas entidades que le molestan. Y eso es así. Solo se llega a niveles de protección altos o lo suficientemente altos para estar completamente protegidos cuando se tiene un nivel espiritual muy alto, normalmente de 10 o superior a ello. Para llegar a eso, esto no es, como digo, de la noche al día. Hay personas que necesitan de muchas vidas para lograr poder llegar a esos niveles. Pero claro, aquí ya no podemos hacer más. Una cosa es que tú tengas un nivel, como digo, de un 7, un 8, un 9, y en esta vida, con ciertas experiencias, logres subir a 10, pero claro, de un 2 o un 3 es imposible llegar a un nivel 10. Al menos yo no lo he visto nunca. Necesitan de varias vidas en el caso de que esa persona ponga total interés en observarse y con una voluntad tremenda de querer solucionar todas esas emociones que arrastra, que no ha sabido gestionar en un momento determinado, ¿no? Entonces, claro, esas personas sí o sí tendrán que seguir recurriendo a personas que están capacitadas para acompañar a esas entidades. Lo que sí que es cierto es que no es lo mismo ser afectado por entidades de entremundos y del bajo astral teniendo un nivel espiritual y de protección bajitos, 1, 2 o 3, que teniendo ya un nivel 6, por ejemplo. No te va a afectar tanto cuanto mayor son tus niveles. Aunque te afecten, te afectarán cada vez menos las entidades. Entonces,
Yo recomiendo, personalmente, y esto ya lo he hablado en otros vídeos atrás, que la persona que está siendo aceptada por entidades se trabaje mucho emocionalmente. Cuantas más emociones solucione, mejor. Antes subirá su nivel de conciencia y su nivel espiritual, y por ende el de protección. Uno tiene que poner mucho de su parte para solucionar cuantas más emociones, mejor. ¿Por qué ocurre con las emociones? Si tú tienes emociones de rabia, de envidia, de odio, cada emoción tiene una vibración. Si tú tienes, por ejemplo, la de rabia, esa vibración atraerá a entidades con la misma vibración. Es decir, atraerás entidades con rabia también. Tu rabia más la rabia de esa entidad, pues será rabia por 2. Rabia al cubo, que diga. Imagínate, si estás triste, si estás deprimido, esa vibración atraerá a entidades tristes y deprimidas, con lo cual estarás doblemente deprimido, doblemente triste. Y así con todas y cada una de las emociones que tengas. Por eso recomiendo que le digáis a vuestros clientes que se trabajen mucho las emociones, que se trabajen mucho el perdón, tanto perdonarse a ellos mismos como perdonar a los demás. Sé que hay cosas que son muy difíciles de perdonar, pero sí o sí hay que hacer un ejercicio de comprensión total para poder perdonar y con ello estar liberado y poder seguir tu normal proceso de desarrollo espiritual. Otra cosa que es importante es mantener una armonía en casa, evitar discusiones, evitar malos rollos, ¿no? Todo eso atrae a ese tipo de entidades, por lo que hablaba antes, ¿no? El tema de las emociones. ¿Qué más podría deciros? Alimentaros bien. Eso es súper importante. Las medicaciones, sobre todo los antidepresivos, ansiolíticos, sobre todo esos, suelen bajar el nivel de protección. El alcohol, el exceso de alcohol, las drogas, todo eso baja el nivel de protección. Cuidado, porque cuando uno se medica con lo que acabo de decir o se excede con drogas o alcohol, es muy propenso a que entidades con similares gustos, adicciones, se acerquen a ti, se te peguen, ¿no? Y eso es lo que puedo decir con respecto a la duda de mi alumna, ¿no? No te frustres si no consigues subirle a una persona hasta un nivel 10 de protección, hasta un nivel 10 de conciencia, hasta un nivel 10 de espiritualidad. Tus guías
son los que saben y determinan hasta qué nivel puede subir o no una persona, ¿eh? He tenido alumnos que han subido muy rápidamente de niveles y pues tampoco es muy bueno porque durante un tiempo están desajustados y desequilibrados en todos los aspectos hasta que no se centra y se ajusta de nuevo esos niveles a este cuerpo, ¿no? Terrenal, material, ¿no? Entonces, no te frustres, no te frustres. Ellos saben hasta dónde se puede llegar y es lo que le toca a cada persona, ¿eh? Y ya está. Aquí no somos los salvadores. Yo siempre os digo que cualquier cosa que queráis hacer con vuestros clientes, siempre tenéis que preguntar antes. ¿Puedo ayudar a esta persona? ¿En qué puedo ayudarla? Imagínate que vosotros deseáis ayudar a una persona, pero vuestros guías os dicen que no podéis hacer nada, que esa persona tiene que pasar por eso para aprender algo en concreto. Tenéis que desistir, porque si aún así hacéis por ayudar a esa persona, lo único que vais a conseguir es fastidiar o no hacer nada, porque ellos determinarán si lo que tú haces funcione o no funcione. Preguntar siempre antes y será lo mejor. Yo, por ejemplo, antes de hacerle la terapia de liberación kármica o de darle el curso a alguien, siempre pregunto a mis guías. Si me dicen que no, pues nada, educadamente le dices a la persona que ahora no es el momento y bueno, que tal vez en otro momento pueda ser posible. Bueno, nada, cualquier cuestión que tengáis, cualquier duda, mandadme un correo y si puedo responderos, si sé, pues lo haré gustosamente, ¿vale? Muchas gracias.